Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo tutorial con el fin de dar una pequeña explicación acerca de cómo vamos a organizar nuestro e-portfolio en la fase 4. Primero que todo, me gustaría contarles un poquito acerca de cómo están distribuidas las horas para esta fase 4. Entonces, empecemos. Para esta fase 4, nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro segundo encuentro ESAPEC correspondiente para esta fase. Es importante que ustedes revisen el comunicado, identifiquen las fechas en donde su tutor los ha citado para este encuentro ESAPEC. Muchas personas me han preguntado dónde pueden encontrar el comunicado de ESAPEC. Entonces, el comunicado de ESAPEC lo podemos encontrar en dos lugares. Primero, se ha enviado al correo interno del curso, entonces ustedes pueden verificar en su bandeja de entrada de la mensajería interna del curso con el fin de que puedan revisar el comunicado ESAPEC, o también lo van a encontrar en las noticias del curso. Las noticias del curso es un lugar en donde se postea toda la información relevante acerca de nuestro curso Foreign Language Acquisition Learning. Entonces aquí ustedes van a encontrar el comunicado de SAPEC de la fase 4. En este comunicado de SAPEC ustedes van a encontrar las diferentes fechas a las cuales ustedes pueden asistir de acuerdo a la agenda que creó su tutor. Entonces es importante, por favor, que ustedes revisen el comunicado de SAPEC es este. Ustedes van a poder identificar su tutor, van a poder identificar los grupos a cargo del tutor y van a poder verificar qué día y a qué hora su tutor ha dispuesto para poder realizar este encuentro de SAPEC, que recuerden que es un encuentro obligatorio, que es una estrategia de apoyo sincrónico que ha creado la Escuela de Ciencias de la Educación para brindar acompañamiento pues, a los estudiantes. Aquí también ustedes van a encontrar el link de acceso a la reunión. Todas las reuniones se están realizando por Zoom y van a encontrar el ID y el código de acceso para que puedan acceder a la reunión. Es importante, por favor, que cuando ustedes vayan a acceder a esta reunión, ustedes vayan preparados porque deben tener disponibilidad de tiempo de 3 horas, tienen que poder usar su cámara, poder utilizar su micrófono y adicionalmente les pedimos que ustedes puedan llevar su firma digital con el fin de que puedan diligenciar el formato de asistencia que solamente va a estar disponible durante la sesión. Entonces, esto es con respecto al ESAPEC. Recuerden que si ustedes no pueden participar en el ESAPEC en la fecha que su docente haya dispuesto, ustedes deben haber avisado con tiempo a su docente con el fin de que pueda reprogramarse en una fecha diferente que se les adapte más a sus necesidades. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Bueno, con respecto al ESAPEC, también importante que nosotros hayamos elegido unas fechas para realizar ese SAPEC y que esta fecha la hayamos puesto en nuestro plan de trabajo. Entonces, en la fecha que nosotros vayamos a realizar nuestro SAPEC, ya sea en la fecha que si vamos a asistir con nuestro docente o si vamos a asistir con otro docente, esta la tenemos que poner nosotros en nuestro plan de trabajo y adicionalmente tiene que estar en el formato de asistencia. Aquí podemos revisar un cronograma en orden cronológico de los encuentros de SAPEC proyectados para la fase 4. Ya hemos podido realizar más o menos 5 en lo corrido del mes de noviembre y nos quedan pendientes algunos otros. Entonces es importante para que no se pierdan este encuentro que representa no solamente 3 horas para poder completar las 32 que hacen parte del curso, sino adicionalmente también nos suman algunos puntos de acuerdo a la rúbrica de evaluación. Otro aspecto absolutamente importante es el simulador de prácticas en el entorno de aprendizaje.
Para las horas de simulación o para desarrollar este simulador de prácticas pedagógicas también disponemos de 3 horas en esta fase 4. Este simulador de prácticas lo podemos encontrar nosotros en el entorno de aprendizaje de nuestro curso. Entonces, simplemente es que vayamos nosotros al curso, vamos al entorno de aprendizaje y aquí nosotros vamos a poder encontrar el simulador. Ustedes les va a aparecer solamente pues esta parte. Yo como soy tutor, entonces pues me aparecen las dos opciones, de tutor o de estudiante, pero pues ustedes solamente les va a aparecer esta. Entonces la idea es que ustedes vayan al simulador de prácticas, ustedes puedan acceder allí, puedan ustedes realizar toda la simulación. Es importante que por favor tengamos en cuenta la explicación que se dio en la webconferencia del curso, que fue bastante detallada acerca de cómo hacer paso por paso la simulación con el fin de que nos quede completa. La simulación más o menos tiene 4 o 5 pasos, entonces es importante que lo hagamos porque nosotros vamos a tener que cada etapa que nosotros realicemos en esta simulación la vayamos guardando los pantallazos y esos pantallazos los vamos a poner en la plantilla que nosotros utilizamos como Foro Evidence. Esa va a ser una parte de la Foro Evidence que nosotros vamos a tener que subir a nuestro e-portfolio. Entonces, para que nosotros vayamos guardando los pantallazos y vayamos generando todo el proceso relacionado con la simulación. Una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que la simulación no se guarda. Entonces, una vez nosotros iniciemos, entonces la idea es que podamos terminarlo. Una vez nosotros terminemos la simulación nos va a permitir descargar un PDF. Ese PDF va a tener todas las justificaciones que nosotros dimos a los diferentes cuestionamientos o los diferentes casos que se nos presentaron dentro de la simulación. Entonces, ese PDF nosotros lo vamos a tener que alojar como Material Evidence en nuestro e-portfolio. Entonces, más o menos, ¿qué tenemos que hacer? En un pequeño resumen, va a ser lo siguiente. Entonces, vamos a tener que acceder a nuestro simulador, vamos a revisar el video de contextualización. Una vez revisemos ese video de contextualización, nosotros vamos a revisar las simulaciones sugeridas. Para nuestro caso, nos va a aparecer en naranja la simulación que hace parte de nuestro curso de Foreign Language Acquisition and Learning, que se llama Project Based Learning in Foreign Language Acquisition. Esta es la simulación para nuestro curso. Si nosotros accedemos al simulador desde nuestro curso, solamente nos va a permitir acceder a esa simulación. Si nosotros accedemos desde otro curso que sea de prácticas, vamos a poder acceder a la simulación correspondiente a ese otro curso. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos a detalle de simulación. Allí vamos a ingresar a los contenidos del curso y vamos a chequear la caja de herramientas. Todo con el fin de que podamos contextualizarnos con respecto a la situación problema que se nos va a plantear y podamos tener suficientes argumentos para poder abordar las posibles respuestas que podemos dar a las situaciones que aquí se nos van a plantear. Una vez nosotros terminemos de revisar esta información, vamos a aceptar los términos y condiciones de la simulación. Cuando aceptemos los términos y condiciones, vamos a poder iniciar la simulación. La simulación nos va a permitir pasarnos por varias etapas. Entonces, es importante que ustedes realicen todas las etapas, porque si no realizan todas las etapas, entonces les va a quedar la simulación incompleta. Recuerden que tenemos 3 horas para realizar esta simulación, pero realmente no se toma tanto tiempo, pero sí la idea es que ustedes puedan desarrollar esta actividad de manera completa
que puedan generar una serie de justificaciones muy bien argumentadas, que puedan dejarnos ver a nosotros como tutores que realmente hemos entendido, que ustedes han entendido muchos de los propósitos y de los contenidos y de las teorías especificadas en este curso. Entonces, vamos a iniciar la simulación. En la simulación nos presentan una situación problema y nosotros empezamos a elegir cuál sería nuestra posible opción. Y así vamos a generar una justificación. La justificación nosotros la vamos a responder en inglés. La idea es que sean argumentos fuertes, que esté bien soportada la información que nosotros estemos dando allí. No es necesario utilizar referentes teóricos porque la idea es que nosotros demostremos aquí la apropiación con respecto a cada uno de los conceptos que hemos manejado ya en el curso. Importante que tengamos en cuenta aquí, todas las respuestas que ustedes vayan a poner aquí, es importante que las guarden porque estas respuestas ustedes las van a tener que añadir a la parte, al trabajo teórico que tienen que presentar en el campus. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Adicionalmente, también allí deben guardar algunos pantallazos. Entonces, recuerden, en la parte teórica vamos a añadir uno que otro pantallazo, pero adicionalmente a eso vamos a poner el texto de las justificaciones que nosotros presentemos. En la parte del ePortfolio, que es la parte práctica, nosotros en Foro Evidence, en el formato en el que nosotros tenemos para guardar nuestra Foro Evidence, entonces nosotros vamos allí a poner los diferentes pantallazos que demuestren que nosotros realizamos la simulación de manera completa. Una vez nosotros hayamos terminado la simulación, entonces a nosotros se nos va a presentar algo así. Entonces que la solución ya fue enviada y nos va a permitir descargar un PDF con los diferentes niveles de la simulación. Como les dije, tiene que ser 4. En algunas ocasiones se ha presentado 5, pero normalmente son 4. Entonces ustedes van a tener que descargar ese PDF. En ese PDF van a aparecer los textos de justificación que ustedes dieron a las diferentes situaciones que se iban marcando a lo largo de la simulación, y ese PDF lo vamos nosotros a guardar porque ese lo vamos a alojar como Material Evidence en esta fase 4. Entonces, espero que esta explicación haya sido correcta pues para ustedes y que hayan podido entender. Entonces, importante, resumiendo, para la parte teórica, entonces vamos a guardar los textos de la justificación y vamos a guardar uno que otro pantallazo. Para la parte práctica, en el ePortfolio vamos a poner en el template de Foro Evidence, vamos a poner los pantallazos que demuestren que realizamos la simulación completa, y adicionalmente vamos a descargar este PDF, que este PDF va a ir en Material Evidence. Este PDF nos va a mostrar algo así y se va a llamar, normalmente cuando lo descargamos, se llama justificaciones. Pero la idea es que cuando lo vayamos a subir a nuestro ePortfolio, entonces nosotros podamos nombrarlo como aparece aquí. Entonces, Simulated Scenario Evidence, nuestro nombre completo y la identificación. Entonces, otra cosa importante para esta fase 4 es las 3 horas que nosotros vamos a brindarles a ustedes para que ajusten su ePortfolio. La idea es que su ePortfolio les quede completo, que les quede correcto, que no vayan a tener pues ningún tipo de errores y que de esa manera puedan tener una excelente calificación. Recuerden que este proceso se debe dar entre el 8 de noviembre y el 28 de noviembre, que son las fechas en donde está activa la actividad de la fase 4. Entonces, aquí tengo un pequeño recorderis, por decirlo de alguna manera, sobre qué documentos tienen que ir en cada una de las fases. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esto.
La carpeta de pre-requirements, en la carpeta de pre-requirements, nosotros vamos a tener que alojar la carta de presentación. Recordemos, importante como se tiene que nombrar la carta de presentación, en nuestro nombre completo y nuestro número de identificación. La carta de presentación tiene que venir con la firma de recibido por parte de la persona que nos atendió en la institución educativa. Para los escenarios virtuales puede venir el correo de aceptación o el correo de citación en donde se citaron para la inducción de ese proceso virtual, o si es posible tener la firma, lo pueden hacer. En el caso de que sea el correo, entonces ustedes pueden unir al PDF de la carta el correo para poder complementarlo, y de esa manera lo pueden subir a este folder de pre-requirements. Adicionalmente a esto, vamos a tener el certificado de afiliación a la ARL. Recuerden que este tiene que ser el certificado de afiliación vigente, que tienen que estar afiliados por la UNAV, y aquí está la forma correcta en que deben nombrar el documento. Para esta fase 4 vamos a unir dos documentos adicionales. Estos documentos van a ser sumamente importantes y vamos a utilizar para poder subirlos el formato que estamos utilizando en Word del Foro Evidence. Entonces nosotros utilizamos ese formato y vamos a diligenciar un formulario que se llama Formulario de Evaluación de Sitios de Práctica Profesionales, que ya fue enviado. Ustedes lo pueden encontrar alojado en su correo interno del curso y adicionalmente en noticias del curso. Este formulario de evaluación de sitios de práctica tiene que ser diligenciado antes del 19 de noviembre y la idea es que ustedes allí puedan responderlo dando una evaluación objetiva sobre qué les pareció el lugar de prácticas en donde ustedes fueron asignados. Esto con el fin de cumplir con los propósitos de cada uno de los convenios que nos hace que la universidad evalúe de manera periódica estos sitios de práctica. Entonces, una vez ustedes diligencien este formulario, la idea es que vayan guardando los pantallazos y los vayan poniendo en este formato en este documento de Foro Evidence. Una vez ustedes ya terminen con el diligenciamiento de esta información, la idea es que puedan guardarlo en PDF y subirlo en la carpeta de pre-requirements. Adicionalmente a esto, vamos a compartirles posteriormente una encuesta de satisfacción del componente práctico. Esta encuesta de satisfacción del componente práctico también va a ser un documento un formato de Google, un formulario de Google. La idea es que ustedes lo diligencien en línea, guarden los pantallazos, lo pongan en el formato de Foro Evidence y lo suban a esta carpeta de pre-requirements y lo nombren de esta manera: encuesta de satisfacción del componente práctico, su nombre completo y el número de identificación. Más o menos el mismo protocolo que hemos tenido pues con todos los documentos, con el fin de que sea más fácil y más ágil para ustedes. En días anteriores yo les envié el correo electrónico, permítanme un momento, por favor. Les envié el documento, lo pueden encontrar en el correo interno del curso, pero también lo pueden encontrar alojado en noticias del curso. Aquí lo encuentran en noticias del curso. Aquí está el documento en donde les va a aparecer a ustedes el link para que ustedes diligencien el formulario. Pero adicionalmente a esto, yo ya les envío a ustedes el documento de cómo lo deben nombrar, y simplemente es que allí pongan los pantallazos y cambien su nombre y su identificación, lo pongan allí y ya con eso les quedaría completo. Lo convierten a PDF y ya lo pueden subir a su carpeta. Entonces, la idea es que ustedes puedan encontrar este documento de manera fácil. Entonces, como les decía, lo van a poder encontrar alojado
no solamente en el correo interno del curso, sino adicionalmente en noticias del curso, y creo que sus docentes lo han estado compartiendo también a los foros colaborativos. Entonces pueden revisarlo de esa manera en estos lugares. Volviendo al ePortfolio, entonces de esa manera tiene que quedar la carpeta de Pre-Requirements con estos 4 documentos por parte del estudiante. Posteriormente, nosotros como docentes vamos a tener que alojar allí una serie de documentos, los cuales tienen que ser diligenciados por parte de nosotros en muchos casos, y ustedes no se preocupen por esta otra documentación porque, como les digo, es responsabilidad de nosotros como tutores subirlos y ponerlos en el portafolio de cada uno de nuestros estudiantes. Para la fase 2, nosotros tenemos una carpeta de formatos, una carpeta de foro evidence y una carpeta de material evidence. Importante que tengamos en cuenta que el documento del plan de trabajo que va en la carpeta Forms en la fase 2 solamente se entrega allí, no se tiene que replicar en las otras fases. La idea es que el plan de trabajo puede ser susceptible a algunos cambios, y una vez nosotros pues hagamos los cambios, lo volvamos a alojar en la fase 2. No tenemos que replicarlo y ponerlo en las otras fases, pero el plan de trabajo tiene que incluir las 32 horas de práctica correspondientes tanto a la fase 2 como a la fase 3 y a la fase 4. Cada una de las fases tiene un determinado número de horas para cumplir, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto en nuestro formato de asistencia, porque para la fase 2 las horas que debíamos cumplir eran 13 horas. Entonces, importante que el formato de asistencia tenga esas 13 horas allí incluidas. El foro evidence, la idea es que ustedes puedan mostrar evidencias allí de cada una de esas 13 horas que desarrollaron durante la fase 2. En material evidence, la idea es que se suba de manera independiente el material que se desarrolló correspondiente pues a esta fase. La idea era que hicieran 2 horas de material, pero pues algunas personas han podido desarrollar más de un material, entonces no hay ningún problema. Esto se debe subir en la carpeta de Material Evidence. Para la fase 3, nosotros vamos a tener que alojar en la carpeta de Forms un diario de campo y el formato de asistencia. Este formato de asistencia debe incluir las 10 horas que son correspondientes a esta fase, que eran 2 horas de desarrollo de material y 8 horas de observación participante. Adicionalmente a esto, se tiene que subir la evidencia en la carpeta de foro evidence correspondiente a esas 10 horas que nosotros plasmamos en el formato de asistencia, y en la carpeta de Material Evidence vamos a poner el material que hemos desarrollado para esta fase. En nuestra fase 4, entonces, en la carpeta de Forms vamos a tener que poner el diario de campo. Este diario de campo de la fase 4 nosotros lo podemos diligenciar, bien sea basándonos en lo que veamos en el SAPEC, o lo podemos hacer de cualquier otra clase de observación que nosotros hayamos visto en el lugar de prácticas donde hayamos estado asignados. Entonces no hay ningún problema con esto. El formato de asistencia debe incluir 9 horas correspondientes a esta fase, que hacen parte de las 3 horas del SAPEC, las 3 horas del desarrollo de la simulación y las 3 horas que nosotros designamos para ajustar nuestro ePortfolio. Todos los formatos de cada una de las fases tienen que estar correctamente diligenciados, sin cambiar el tamaño, sin cambiar su forma, sin cambiar el color, y cada uno de los documentos tiene que estar en PDF. En Foro Evidence, nosotros vamos a utilizar la plantilla que nosotros hemos estado utilizando a lo largo del semestre para este fin, y allí vamos a poner todas las evidencias de cómo hemos desarrollado estas 9 horas de práctica correspondientes a la fase 4.
En Material Evidence, recuerden que vamos a subir el PDF que descargamos de la simulación y lo vamos a nombrar de la manera que aparece aquí en el ejemplo. Entonces, importante que tengamos en cuenta esto, que podamos tener nuestro e-portfolio de manera correcta, que no vayamos a tener pues ningún tipo de inconvenientes. Antes de terminar, me gustaría mostrarles el y portfolio que nosotros hemos manejado como ejemplo para que ustedes puedan ver la información. Entonces, en la carpeta de Pre-Requirements, nosotros vamos a tener la carta de presentación, el certificado de afiliación de la ARL y el formulario de evaluación de sitio de prácticas profesionales. Y luego aquí vamos a poner también el formato que diligenciamos nosotros acerca de la encuesta de satisfacción del componente práctico. Una vez nos compartan a nosotros esta encuesta, la estaremos compartiendo con ustedes con el fin de que la puedan diligenciar y puedan subir aquí sus evidencias. Entonces recuerden que todos los documentos tienen que estar aquí en PDF. Ahora vamos a las carpetas de las fases. Entonces recuerden, en la fase 2 tenemos 3 subcarpetas. Tenemos la carpeta Forms, que tiene que tener un diario de campo, el formato de asistencia y el plan de trabajo. Recuerden que el plan de trabajo debe contener las 32 horas correspondientes a la práctica pedagógica. Entonces aquí deben estar desde lo que hicimos en la fase 2 hasta lo que vamos a hacer en la fase 4, incluyendo nuestro CESAPEC, el tiempo de ajuste y portfolio y el tiempo de desarrollo de nuestro simulador de práctica. En Material Evidence, nosotros vamos a tener el documento que nosotros hayamos creado como Material Evidence. Recuerden que guías no se admiten como Material Evidence, pueden ser tomadas como tiempo de participación. La idea es que sea material original, creado por ustedes. Recuerden que podemos, si es una presentación en PowerPoint, la podemos subir directamente. Si es un video, lo podemos subir directamente. Si son imágenes o si es un link, lo podemos poner en la plantilla de Foro Evidence y lo guardamos en PDF y lo subimos aquí. Entonces, la idea es que lo presentemos así de manera correcta. En la parte de Foro Evidence, la idea es que nosotros podamos presentar aquí de manera cronológica, en el mismo orden que nosotros presentamos la información en la plantilla de asistencia, en el formato de asistencia y en el plan de trabajo, la información. Entonces, la idea es que haya una introducción a esto para que las personas que vengan a verificar la trazabilidad de las prácticas pedagógicas que ustedes han tenido puedan entender de qué se tratan esas evidencias. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos una pequeña introducción de que vamos a poner aquí cómo están distribuidas las horas, la fecha, la hora en la que se tomó la evidencia y qué actividad estamos mostrando en esa evidencia. Para la fase 3 es básicamente lo mismo. Recuerden que en la fase 3 lo único que varía es que ya nosotros no vamos a tener plan de trabajo y el número de horas disminuye. Entonces vamos a tener un diario de campo, el formato de asistencia con las 10 horas correspondientes a esta fase. Vamos a tener el Material Evidence. Miren, por lo menos en este caso, este estudiante hizo algo físico porque estaba haciendo prácticas físicas. Recuerden que esto es un ejemplo. Entonces, usamos la plantilla, se explica de qué se tratan las imágenes y lo ponemos ahí, lo ponemos en PDF. En Foro Evidence, aquí la persona entonces va a ubicar de manera cronológica las evidencias fotográficas de cómo desarrolló su práctica pedagógica para esta fase, que es la fase número 3. En la fase número 4, nosotros vamos a alojar el diario de campo, el formato de asistencia. El formato de asistencia va a tener que tener las 9 horas correspondientes a esta fase. Recuerden que estas 9 horas deben ser firmadas por su tutor y que las firmas se van a realizar posteriormente a la entrega. Entonces, una vez el docente verifique, el docente entrará
a realizar el proceso de firma. En Material Evidence, recuerden que nosotros vamos a subir el PDF que descargamos del simulador de prácticas. Este lo vamos a subir aquí en nuestra fase 4 y lo vamos a nombrar de la manera como se especificó y como se indicó. Y en Foro Evidence nosotros vamos a poner nuestro PDF en la plantilla que hemos venido utilizando, en donde nosotros alojemos las evidencias de cómo desarrollamos las 9 horas de prácticas correspondientes a esta fase. Recuerden que son 3 horas de SAPER, las 3 horas correspondientes al simulador de prácticas y las 3 horas correspondientes al ajuste del e-portfolio. Espero que este tutorial haya sido de su agrado, que pueda responder muchas preguntas y que les pueda ayudar a orientarse mucho mejor. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.